Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Los nombres de sus servilletas son Andrés Pablo. y hoy haremos la reseña de una película que estrenó esta semana en Netflix llamada The Devil All the Time o El Diablo a todas horas, como fue traducida en México, o si está en España probablemente se llame Destinos Demoníacos. Una tontería así porque ya sabemos que en España son tan buenos con los títulos de películas como lo es El Peje para Gobernar. Sí, es que ellos no hablan español, ellos hablan castellano. Por eso hablan Sí, tan sí, feo los castellano. hijos de pura. El Peje y sus compinches, muy pinches, pero nada se queda en España, sí, los queremos. Sí, amor A ti España. no, Peje, chinga tu madre. Pero bueno, la primera parte del episodio será una reseña sin spoilers y la segunda ya haremos un análisis de la película completa. Pero antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí y quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Se los agradeceríamos muchísimo. Muy bien, ahora vamos a entrar de A la lleno en la película. reseña. The Sí. Devil All the Time. Pablo, ¿gustas empezar? Híjole, sí. Bueno, mira, mi opinión de la película, aquí sin spoilers, sería que es una buena película para admirar las actuaciones de Tom Holland, de Robert Pattinson y de Bill Skarsgård. Y pues, en fin, de los demás también. Pero especialmente ellos tres. Yo creo que sus actuaciones son espectaculares. O sea, no me esperaba nada de Tom Holland. No sé tú qué pienses, ¿verdad? Pero Tom Holland, yo nomás la he visto de Spider-Man y pues no que actúa mal, pero pues, o sea, como que, bueno, pues es superhéroe. Pero aquí Sí, Tom actuó Holland. genial. Fíjate, Tom Holland salió en la de In the Heart of the Sea, una con Chris Hemsworth. Salió ¿Él salió en esa? Sí, Ni salió cuenta. creo que en La Ciudad Perdida de Seth, Lost City of Sea, creo que salió ahí también, no estoy muy seguro. También No, con ni Robert idea. Pattinson y Charlie Hunnam. No me recuerdo si salió en Órale. esa, pero Tom Holland sí es un buen actor, la verdad. El güey, a mí siempre se me ha hecho buen actor. Obviamente en Spider-Man no es como que va a brillar por su actuación, no va a ser lo Ujú. destacable. Sí ha sido un buen Spider-Man a mi gusto, un muy buen Peter Parker, pero estoy de acuerdo contigo. No había hecho una actuación de este calibre antes, para mí. Ajá. Y bueno, algo que me impresiona muchísimo de estos tres es su acento. Porque, Robert Pattinson Cañón. sí, es británico. Y creo que es el mejor acento que he oído así sureño, o así falso. Y más porque ya lo habíamos visto en la de The King. En The King, es acento Sí, francés, ese su todo, acento francés. Si no la han visto, todo vayan a verla, está en exageradote. Netflix. Sí, sí, sí. Después podemos hacer un episodio de esa película, pero es genial esa película. Pero en fin, ese acento de Robert Pattinson, el acento de Bill Skarsgård. ¿Él es sueco, Andrés? ¿O qué Es es? sueco, él es Es hijo de sueco. Stellan Skarsgård. Ese Y actor es el famosísimo. hermano. ¿Y cómo se llama el hermano? El de que hizo Tarzán. Alexander Skarsgård. Alexander Y Skarsgård. Gustav Skarsgård sale en Vikings. Él sale de Floki. Él es. No sabía que era él. Sí. Y tiene otro hermano, pero no es tan famosillo. Pero ellos tres sí son muy famosos. Y es sueco, pero estoy casi seguro que creció en Estados Unidos por la carrera del papá o Ok. algo así, porque sí habla el inglés perfecto, con pronunciación perfecta, aunque pues ya es que los suecos son arriatas para los idiomas. Es claro, claro. Pero sí, como dices, pero igual el acento, no, aunque seas americano, no tienes ese acento, si no eres del sur, también lo tienes que imitar. Entonces igual Ajá. es un gran acento el que hace. Tom Holland también es británico. También es británico. Sí, eso es lo que te digo, me sorprende la película. Es una película muy americana en su estilo, gótico, del sur, de todo de lo rural americano. Y sin embargo, los tres personajes que más impresionan son extranjeros. Dos británicos y un sueco. Y como dices tú, no sabía si Bill Skarsgård se creció en Estados Unidos y todo, pero igual, los acentos son muy difíciles, pero las actuaciones son geniales. Los vestuarios, lo que es los escenarios, todo lo que tiene que ver, o sea, todo el setting, todo lo que es el momento, para la época, se me hace genial también, muy bien caracterizado, y todo, o sea, lo rural, de nuevo, lo gótico. Pero fuera de ahí, Andrés, la verdad, a mí la historia se me hizo que estuvo a la mitad intermedia, como que poco mediocre, a mi gusto, le faltó.
No estuvo, no me emocioné por saber cuál era el final, o sea, estaba ansioso por saber qué era lo que iba a pasar porque pensaba que iba a haber como un desenlace muy bueno y al final quedé como decepcionado, no agarré el mensaje quizá que la película estaba tratando de transmitir. Bueno, en mi opinión, estoy muy de acuerdo contigo en todo, creo que tengo casi la misma opinión. Las actuaciones son lo que hay que destacar de esta película, son lo más destacable. Los actores cargan a la película. Como mencionaste, Bill Skarsgård, Tom Holland y Robert Pattinson son los actores a destacar. Jason Clarke se me hizo que hizo un gran trabajo también como el asesino Carl, este fetichista raro, incómodo. Sí tiene cara de locos, sí hace una gran actuación para mí también. Obviamente tiene menos enfoque la película en su personaje, no por eso no brilla, pero siento que hizo una muy buena interpretación. Riley Keough, quien sale de Sandy, de la esposa de Carl, también se hizo que hizo una gran actuación, la hermana del sheriff. Y Lee Bodecker, el sheriff, también es Sebastian Stan. Entonces es un crossover porque tenemos a Winter Soldier, tenemos a Batman, tenemos a Spider-Man, tenemos a... ¿Quién más? Eso. Tenemos a It y tenemos a Dudley de Harry Potter y tenemos... Sí, es cierto. Y teníamos a la que salió en Alicia en el País de las Maravillas, de los remakes estos... sí. Live action. Sí. Oye, y por cierto, el Sebastian Stan, como rellenito, ¿verdad? Yo bastante no lo reconocía. Rellenito, sí. Yo no lo reconocía hasta que vi los créditos. O sea, veía su cara y decía, este güey, estoy seguro que lo he visto, pero ¿en dónde? Ajá. Y siempre, así hasta pensé que tenía prostéticos en los cachetes porque se tenía como que hinchada la cara. Y luego ya en los créditos a Sebastian Stan y yo, cabrón. El corte de pelo súper estereotipo, ¿verdad? De militarizado militar. sheriff, Exacto. Pero sí, las actuaciones se hicieron extraordinarias. La cinematografía muy, muy buena. También la fotografía, todo el ambiente, como mencionas, se me hizo muy bien hecho, muy bien logrado. Inmediatamente te transmite a esta parte de Estados Unidos, al sur. ¿Qué más? Siento que el director hizo un muy buen trabajo porque manejar todo este elenco, porque es uno de los... sin duda es la película con uno de los mejores elencos del año. Tiene un gran elenco, nombres muy importantes, y siento que Antonio Campos, el director, hizo un gran trabajo manejando todo este elenco y creando un producto muy... ¿Cómo decirlo? Un producto muy, muy bien ambientado. Sí, muy artístico, muy bien para todo ese ámbito. Como tú mencionas, la historia le faltó, a mi gusto también pienso lo mismo. Se me hizo muy interesante al principio, cuando empieza a dejar todas las diferentes historias y cómo empiezas a ver que se van a unir. Pero conforme fue avanzando la película, fui perdiendo interés. Siento que esto es porque la película no estuvo mucho tiempo en todos los personajes. Dura mucho tiempo con Arvin, el personaje de Tom Holland, y lo que pasa alrededor de él. Pero siento que pasamos muy poco tiempo con Carl y Sandy, los asesinos, que pasamos muy poco tiempo con el sheriff, no tiene tanto contexto. Entonces cuando en la película, digo, no es spoilers, pero cuando estos personajes empiezan a encontrarse, no tenía este conflicto de decir, híjole, no sé quién quiero que salga bien librado, no sé quién quiero que gane. O sea, no tenía esta duda. Yo sabía exactamente cuál era el personaje al que yo le iba. Y siento que hubiera sido más interesante si hubiera habido este contraste en el que dices, híjole, pero este personaje también es bueno, es redimible. No, siento que no hubo tanta exposición de los otros personajes y eso mermó la historia. Entonces, todo esto siento que no es tan evidente por las actuaciones. Enaltecen la película, como mencioné, pero la historia, a mi gusto también, sí queda de ver. No se me hizo una película extraordinaria, se me hizo una buena película a secas. Sí. Y sin estas actuaciones, con otro elenco, quizás sería una película, digamos, no sé si mediocre, pero muy olvidable. Exacto. Mínimo esta película se va a seguir mencionando cuando hables de las grandes actuaciones de estos actores. Sí. Pero de ahí en fuera, siento que
Es una película que sí recomiendo ver. A mí sí me entretuvo. Ujú, Pero más allá de eso, no. Siento que no, le faltó algo de subtexto. ujú. Sí, como que es una película que puedes ver, disfrutar y hasta ahí. Sí, Como que a y mí te no me olvidas dejó de ella. pensando. Ajá, y te olvidas de ella, Exacto. no me dejó Sí, el pensando. mensaje no me quedó muy claro qué es lo que quería decir esta película. Por un momento pensé que el mensaje era uno y luego decía, no, pero entonces no, o sea, esto va en contra del mensaje. Entonces al final no me quedó muy claro lo que la película me quiso decir y siento que eso le restó un poco al impacto emocional de la película. Ujú, Pero de ahí en fuera, la verdad es que como dijimos, una película excelentemente bien actuada, demasiado. bien dirigida, con una historia que empieza interesante y que luego va a menos, pero que sigue siendo una película muy digna y qué bueno que Netflix esté sacando esta clase de contenidos ahorita que en muchas partes del mundo no hay acceso a cine, es lo más cercano que tenemos Ujú, al cine. Y aunque no fue una película extraordinaria, sí fue una buena película y me dio gusto haberla visto, la verdad. Pero bueno, aquí va a terminar la parte de nuestra reseña sin spoilers. Si quieren saber lo que pasa y ya que nos metamos más dentro de la película, quédense aquí. Si no la han visto, vayan a verla y regresen y empiecen el episodio en esta parte. Entonces, a partir de aquí, ya vamos a hablar de The Devil All the Time con spoilers. Pues mira, la película empieza con Willard, quien es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que regresa a su casa de la guerra. Tuvo un evento muy traumático, vemos en el que él encuentra a un soldado desollado y crucificado y tiene que ponerlo pues fuera de su miseria, ¿no? Le da el tiro de gracia, así ujú, por piedad. Entonces, esto va a tener muchas repercusiones en él, en su vida y pues en las personas a su alrededor, porque es algo que lo define, ¿no? Porque después él regresa a casa, y fíjate, algo que sí me gustó en esta película es, debido a todas las connotaciones religiosas, podemos ver cómo, digamos, Dios obra de formas misteriosas. Es como Dios obra de formas misteriosas la película. O sea, desde el ujú, principio tenemos muestras de Dios, por ejemplo, en la narración. Quien ujú. narra la película es el que escribió el libro en el que está Ajá. basado. Entonces, Ujú, digamos que quien narra la historia es su creador. Entonces, ujú, pudiera él tomar el papel de Dios porque él es quien creó a estos personajes. Entonces, ujú, de una forma, y queda más evidenciado porque vemos que es un narrador omnisciente. ujú, Sabe todo lo que va a pasar, lo que pasó. Que eso lo podemos ver desde el principio. Cuando Willard va a la cafetería a comer, se topa con Carl, quien se ujú, termina convirtiendo en el asesino. Y Carl le deja su asiento, ve que es un soldado, un veterano, y le deja su asiento y él se va. Entonces, ahí vemos que Dios, digamos, pudo haber metido ahí su mano porque son muchas coincidencias, ¿no? Son ujú, momentos clave que pueden haber sido de otra forma, porque ahí al sentarse, al cambiar de lugares ellos dos, justo en ese momento, Willard conoce a su esposa Charlotte y Carl conoce a Sandy, quien termina ujú, convirtiéndose en su cómplice. Y ahí ujú, el narrador menciona de que fue en este momento donde Willard conoció a su esposa y Carl conoció a Sandy, quien era su carnada, y Carl era el cazador o algo así. Entonces de ahí ya te dice que van a ser unos asesinos. Y ujú, se van a casar cuando todavía no pasa. Digamos como que te spoilea un poquito, pero siento que es para mostrar esta omnisciencia del narrador y como que veas de que son obras de Dios. ujú, Pudieran interpretarse así o casualidades, ¿verdad? Pero por todo lo religioso que hay en la película, podemos asumir que es Dios actuando, ¿no? ujú, exacto. Y luego, ok, entonces Willard conoce a Charlotte, se casan, Carl y Sandy también se conocen y se casan, y luego ellos ya se salen del mapa. Y entonces tenemos a Willard y a Charlotte que se mudan a una casa, tiene un hijo que se llama Arvin. Y aquí es donde pasa una de las cosas más importantes de la película, donde unos como cazadores empiezan a hacer amenazas a Willard y a la esposa de que van a ir a visitarla cuando él no esté y que ahí está bien guapa y mira qué rica, así como que bien enfermos. Sí, sí, Entonces sí. Willard no actúa y le dice al hijo, sigue rezando, que aquí el resto también es una cosa muy central a la historia. Ujú, Entonces Willard aparentemente no toma acción y después vemos que él toma a Arvin en otra escena y le dice, ven conmigo. Y van y buscan a estas personas que estaban acosando a la esposa. Y Willard le dice
le dice que vea con detenimiento lo que pasa. Se baja y le pone una chingota a estos dos güeyes, los deja en el polvo. Pero mal, güey. Pero De una de mal, las mal. mejores escenas de esas tipo de que se confronta contra los bullies, ¿no? O sea, para Ajá. mí se me hizo Sí, genial esa escena. y sí, un poco violento, quizá excesivo. Pero bueno, él quería transmitirle a su hijo el mensaje de que no empieces los pleitos, pero seguro los terminas. Y debes de saber cuándo escoger tu pelea, cuándo planear tu ataque, no atacar nomás de Sí, no a lo respuesta o tonto. reacción. Exacto. Ujú. Entonces, esto termina convirtiéndose en algo que define al personaje de Arvin en un futuro. Esta lección, y él lo menciona, que este fue el mejor momento que pasó con su padre, por Ujú. la lección que le dejó. Entonces, después de esto, vemos que Charlotte, la esposa de Willard, se enferma de cáncer. Willard se pone a rezar como loco y pone a Arvin a rezar como loco. Y pues no está resultando, entonces él entiende que tiene que hacer un sacrificio para obtener la salvación de su esposa, la salvación física. Entonces toma al perro de Arvin y lo sacrifica, le da un tiro y luego lo crucifica en el altar donde rezaban. Igual que como había encontrado al otro, al Al otro. marino, Exacto, al entonces soldado aquí en podemos Japón. ver el PTSD, el trauma que existe en Willard, ¿no? Digamos, donde empieza el ciclo de violencia que podemos observar en la película. Willard, entonces, después de esto, obviamente, pues no obviamente, pero pues no funciona todo esto que hace. Se muere la esposa y Willard dijo, hasta aquí llegué, y se suicida. Entonces, al principio me pareció el suicidio un poco como que exagerado. Dije, ay, pues si tiene a su hijo, ¿cómo lo dejar solo en el mundo? Pero hay que ver el contexto. Es un veterano que vio escenas horribles en la guerra, viene y encuentra felicidad por un rato y su esposa se muere y Dios, digamos, lo abandona, al menos en su punto de vista, porque hizo todo para que se salvara a su esposa y no lo logra. Entonces dice, ya no tengo esposa, ya no tengo felicidad, Dios no está conmigo, porque la fe de Willard de por sí ya estaba un poco inestable. Ujú. Entonces no pensó que ya no tenía nada en el mundo ya, y quizá fue lo mejor, y pienso que quizá fue lo mejor porque vemos todos mm, estos síntomas tempraneros de enfermedad y de trauma, de violencia, que en ese momento no, pero quizá después pudo haberse vuelto violento con Arvin, Ujú. haberse convertido en esta persona horrible, enferma. Entonces terminó con eso antes de que pasara, ¿no? Ujú, ujú. Sí, estoy de acuerdo. Y fíjate, toda esta escena, o por así decirlo, parte del acto, ¿verdad? Porque es como la mitad del primer acto, por así decirlo, la introducción. Se me hace como que es un concepto interesante de cómo, como bien dices, habla de la guerra, el sufrimiento que pasó y cómo encuentra como a Dios, por así decirlo, porque cuando regresa empieza con una relación con su mamá, ¿no? De que la mamá dice, vamos a la iglesia, y que la mamá había rezado mucho para que volviera él de la guerra y que le había prometido a Dios que él se iba a casar con Helen, que es una joven que vivía con ellos, porque después de que sus padres habían muerto, creo, en un accidente de Sí, carro, ¿no? O algo mencionan, así. ajá. Sí, entonces, pero es de como que encuentro con Dios y luego empieza a ver toda esta, como que encuentra paz con la esposa, con Charlotte, ¿verdad? La mamá de Arvin, tiene a Arvin y luego como que él mismo tiene que defender, o sea, como que todo este tipo, como dices, tu encuentro con Dios, y sin embargo, a pesar de que él fue muy creyente, que rezaba pero mucho, o sea, como loco, como dijo, como decía mi novia, un Jesus freak, ¿no? O sea, y que todo tenía que rezarle, Sí, ¿no? claro. Y de repente no lo escuchó. Sacrificó un perro porque aunque sabía que el hijo lo amaba y no lo escuchó, Ya como se lo diciendo, no quería, ¿no? existe Porque Dios. Ajá. le dice, Dios, aquí está el perro de mi hijo, lo amamos mucho, por favor acéptalo y salva a mi esposa. Y es de que no. Ajá. Y luego eso es lo que se hace interesante que mencionas tú, por ejemplo, el narrador. O sea, como si el narrador si estuviera, o como que lo sientes parte de la película, como si estuviera él diciéndote, mira todo lo que está pasando y sin embargo no estoy moviendo ni un dedo. O sea, esto lo hice para Exacto. que eso pasara y yo no estoy moviendo ningún dedo. Exacto. Entonces, como tú dices, si tomamos digamos,
si tomamos la ruta de que el narrador es Dios, porque siento que eso es lo que nos quería decir el director, si él es Dios y está consciente de todo, sabe lo que va a pasar y sabe que la esposa se iba a enfermar y sabe que el sacrificio que se le hizo y aún así ni siquiera simplemente pasa, ¿no? No mueve un dedo, como dices. Entonces ahí el mensaje ya no sé, digo, como que ya no me queda muy claro cuál era el mensaje, Sí. pero sí, en efecto, eso es muy interesante que si asumimos que él es Dios, tenemos que asumir que sabía que todo esto iba a pasar y que no movió ni un dedo para cambiarlo. Ujú, ujú. Y de hecho, de aquí es donde sale el título de la película, de la manera en que reza tan continuamente, la frecuencia y la intensidad con la que reza este Willard. Es lo que Arvin comenta, ¿no? ¿O era Arvin o era Sí, el narrador? El narrador comenta que a Arvin, al ver rezar tanto a su papá, se le hacía que él Ajá, peleaba contra el diablo a todas horas. a todas Que horas. era un conflicto constante y va a lo que mencionaba ahorita, que tenía un conflicto constante interno Ujú, y de no haber hecho eso de suicidarse, quizá lo hizo porque él sabía que no estaba bien, ujú. que quizá ahorita estuviera bien, entre comillas, pero todo eso podía cambiar por lo que vivió él en la guerra. Entonces, te decía, de entrada el suicidio se me hizo un poco excesivo, pero luego de pensar todo esto, comprendí el por qué se hizo. Sí, y yo también, algo que me llamó la atención, hablando de eso del suicidio y luego de otras escenas de las que vamos a hablar, es que la película, el título es El Diablo a todas horas. Sin embargo, el que escuchamos más, bueno, el que es como si está presente en la película, es Dios. El diablo, no hay uno presente. Y eso ¿No? es algo que quiero después venir a regresar, a Sí. retomar el tema una vez que hablemos de las Sí, otras pudiera escenas. ser que esté presente a través de las acciones de los personajes, Exacto. Ajá. pero no tan en tu cara como el personaje del narrador. Exacto. Y bueno, eso es lo de Willard. Después tenemos a Helen y de la que mencionabas, que cuando van, igual, volvemos a hablarlo, los actos, las formas misteriosas de Dios, estas coincidencias en las que Helen y Willard van a la iglesia. Willard ya conoció a Charlotte, entonces no pela a Helen. Helen dice, pues no me pela, pues no le va a hacer caso. Y ahí muere. Y conoce a Roy, este reverendo que iba de paso con su... ¿Era primo? Primo discapacitado, hermano, no me quedó Sí, claro. Según yo primo, era creo era primo. primo. Ajá, entonces hace todo este acto que se echa como 20 arañas en la cabeza y vean todo el miedo. Y es súper extra el reverendo. De que no Sí, tenías muy que, intenso no el tenías vato. que ir hasta allá, pero bueno. Entonces lo conoce y todo este acto tan dramático enamora a Helen y le llama la atención. Y entonces ellos empiezan a tener una relación, tienen a Lenora y luego después, cuando tiene a Lenora, Helen y Roy, en una de esas a Roy le pica una araña en la cabeza, se le hincha, así como deforme, se encierra en un armario, creo que 15 días, porque Ajá. menciona a Fortnite, ¿no? Ajá. Entonces se encierra 15 días y le reza a Dios y entonces le da esta idea de que ahora tiene que hacer cosas más grandes y de alguna pinche forma que no entiendo, asume que tiene que matar a alguien y, Resucitarlo. resucitarlo Ujú. para mostrar sus poderes y que Dios está con él. Y dice, ay, pues ¿a quién mataré? Voy a matar a mi novia. Entonces, a la mamá de tu hija, o sea, ¿por qué, güey? O sea, pues, no sé, inténtalo. ¿Por qué no empiezas con una pinche hormiga, güey? O con no sé, un perro, pajarito, güey. un pájaro, ¿Por una qué no gallina. mejor, no sé, buscas un perro que hayan atropellado, un pájaro que se haya muerto, pegado contra no sé, una ventana y lo revives? O sea, porque tienes que matar a tus novias, no mames. Sí, güey, un pollo que dice, pues no lo Un resucité, pollo, pues lo güey. vamos a freír y hacerlo fried chicken, pues qué Sí, tiene de sí, malo, sí. ¿no? O Déjame, sea, antes de cenar, déjame ver si lo puedo revivir, güey. No, güey. O sea, va y mata a la novia. Pendejo. ay, Pero no, bueno, sí. entonces se le mete esta loca idea de que tiene que matar a su novia. La mata, se dejan a Lenora con la abuela de Arvin. Se van y Roy y mata a su novia, a Helen. Oh, sorpresa, no revive. Y dice, me mamé. Entonces Sí. se pela de ahí, entierran a Helen y se va. Y entonces ya se van él y su primo. Están viendo qué hacer. Se queda dormido el primo. Roy se va. Y aquí es donde su historia choca con Carl y Sandy, quienes
estaban pensando en convertirse en asesinos y Roy es su primera víctima. Cuando lo conocen a él es cuando deciden actuar. Entonces se lo llevan y lo que ellos hacían era, Carl le tomaba fotos a Sandy con otros hombres que tenían sexo con ella o nomás simplemente se tomaban fotos juntos y luego ya lo mataban y los tomaban fotos con el cuerpo. Uh-huh. Entonces... Bien enfermos también. También enfermos, entonces terminan matando a Roy y ahí termina la historia de ellos, ¿no? De Helen y Roy y comienza la de Carl y Sandy. La de Carl y Sandy creo que es nomás esta escena y ya no se vuelven a mencionar hasta más adelante en la historia. Y luego aquí pasamos ya nomás la última, digamos, línea es el sheriff Lee Bodecker, que tiene una trama muy corta en esta parte, pero simplemente ves, deja las bases, ¿no? Deja las bases de que él va, pues, va a tener elecciones, pero hace sus transitas y sus mañas y vemos que es alguien que hace incurre en actos corruptos para obtener lo que él quiere, ¿no? Su elección. Uh-huh. Sí, de hecho también sale del sheriff, también sale una escena que viene vinculada con la línea de tiempo de Willard, que es cuando se suicida y él es el como sheriff que andaba, claro. Se dice? De la noche, ¿no? Y que de repente le hablan que encontraron un cuerpo, que hay un niño, bla, bla, y es Arvin. Y es Arvin diciéndole, oye, es que mi papá, aquí está su cuerpo, lo encontré, está en este lado, y también empieza a querer buscar al perro. Eso es lo que se me hizo curioso también de esa escena, que se impresiona por ver al papá muerto, pero él también dice, ¿dónde está el perro? Porque le tengo que dar su, ¿cómo se dice? Su entierro digno. Uh-huh. Y dije, ¿cómo? Su papá se acaba de matar. O sea, claro que le tenía odio por lo del perro, pero bueno. Y algo que mencionas de Helen y Roy, especialmente de Roy, es en esa escena en que la mata, ¿no? Que es súper, pues, impactante. Pero también, igual que Willard, implora a Dios, reza con esa intensidad de ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Y como hasta las tomas, a mí me encantó eso de esas escenas, las tomas como si estuvieras viéndolo y dijeras, no voy a mover ni un solo dedo, uh-huh. Así te vas a quedar. No sé por qué pensaste eso, pero ahí te lo dejo. No sé qué chingada señal tomaste, pero así no era. Sí, igual en el closet, o sea, siempre vemos el closet, si te fijas, de afuera, nunca lo vemos adentro, claro. Nunca lo vemos a él hablando, ni siquiera qué es lo que se está diciendo, o sea, como diciendo, ¿por qué se encierra a él si Dios está afuera? Dios le va a dar el mensaje afuera, por así decirlo. Pues sin embargo, él estaba adentro. Entonces, siempre hay este tema sobre Dios viendo todas las acciones, pero siempre permaneciendo fuera de todas. Al margen, exacto. Al margen. Exacto, sí. Y luego, pues después de esto ya pasa el tiempo. Arvin crece con su abuela, con su tío y la hermana adoptada Lenora, la hija de Helen. Y vemos cómo hay unos bravucones, unos bullies que se meten mucho con Lenora, la molestan mucho, a Arvin poco, pero no tanto. Pero entonces vemos cómo Arvin vive el ejemplo de su padre de tomar acción y se pelea con estos bullies, pero pues, le pone una chinga. Pero el punto es que la defiende. Y él acompaña, Lenora, crece muy pegada a Dios, crece muy religiosa, muy, ¿cómo decirlo? Puritana, quizá sí. Muy ingenua, sí, inocente. Y Arvin sabe que ella es así, entonces sabe que es fácil, pues, aprovecharse de ella, verle la cara, molestarla. Entonces Arvin toma este rol de hermano mayor protector y toma muy a pecho las enseñanzas de su padre, ¿no? La acompaña a la tumba de la mamá. Y aquí es donde vemos que Arvin tiene un muy buen corazón, pero también tiene esta agresión. Como que cuelga algo sobre él, ¿no? Como que esta sombra, esta oscuridad que tiene. O sea, es una muy buena persona con un muy buen corazón, pero está listo para la violencia inmediatamente, ¿no? Y bueno, entonces aquí es cuando llega el nuevo reverendo Preston T. Garden, interpretado por Robert Pattinson. El poderoso Robert Pattinson, es el mejor personaje de la película. Llega Batman, sí, Llega Batman. Sí, y aquí es la abuela, ya es que le dice a Arvin de que no, quiero impresionarlo y no sé qué, y el Arvin le dice no, y no tiene mucho dinero, entonces ella dice no, estos cortes o la carne es muy cara.
y compra unos hígados de pollo que Arvin le dice, pero tú los cocinas delicioso y eres súper buena cocinera. Ahí mencionan que era la mejor cocinera del pueblo y así. Ujú. Seguro le van a gustar. Y ya cuando llegan con el reverendo, inmediatamente es un patarato que luego ve los hígados y como que dice, hijo de su madre. Y Y eso lo que se mete ha los devorado uno, dedos ¿no? y... ¿eh? Sí, que se ha devorado uno y lo empieza Sí, así. sí, a chuparse los dedos así como y es súper creepy, es bien Sí, incómodo. bien raro. Y luego, pues ahí al final el reverendo inmediatamente humilla a la abuela y dice de que miren, vio todos estos platillos y la pobre alma que trajo estos El hígados pobre de pollo diablo que no trajo tiene, esto. sí, sí anda así bien mierda, no tiene nada más que ofrecer pero yo me voy a sacrificar para que ustedes no tengan que comer eso, yo voy a es una señal de Dios de que tengo que permanecer humilde, entonces yo me voy a acabar estos hígados. Sí, oye, pero hasta el plato se mancha, ¿no? Que dice, sí, el plato. Una verdadera, ¿qué? Muestra de pobreza, no sé, Sí, así, sí, o sea, sí. todo, Sí, maldito. sí, sí, se zurren ellos, un chigato. Y, y entonces ahí vemos que esta persona, disque de Dios, pues no es muy buena persona que digamos, y desde ahí siembra las dudas en Arvin de qué clase de persona es, ¿no? Y dice, bueno, pues si es un reverendo, o sea, ¿qué necesidad había, no? Ujú, O sea, ujú. pudo haberse hecho asqueroso, no sé, ay, que esto está bien jodido. Pero no tienes que decirlo, simplemente te sirves y ya te quedas callado. Ujú, Pero no, tenía que ujú. hacer su show, su de que yo me sacrifico, yo por Dios haré esto y este pobre diablo que trajo. Eh, falso, falso, falso. Ujú. Y gusto por lo dramático, ¿no? Entonces, de aquí vemos pues, que no es la persona que parece ser. Y bueno, aquí Lenora sigue siendo molestada por estos bravucones. Arvin dice, hasta aquí llegué. Y agarra las enseñanzas de su padre. Y ahí les pone una chingota a estos güeyes, pero dura. O sea, les pone Durísimo. una friega. Y luego el tío, de hecho, le menciona que, oye, no tenías que ser tan rudo. Te Y le pasaste la dice, mano. ajá, Ujú, se te pasó la mano. Y dice, bueno, pero no han vuelto a molestar a Lenora. O sea, no la han vuelto a buscar, pues que por mí ujú. está bien, ¿no? Si me pasé lanza, pues ni pedo. Logró su cometido. Y Sí. entonces, pero todo esto siento que es fundamental para el personaje de Nora porque vemos cómo está aislada, no vemos que tenga un amigo, salvo Arvin, Ujú, no tiene a nadie en el mundo, es huérfana, solamente tiene a Dios y a su familia inmediata, ujú, que ni siquiera son su familia, entonces en realidad está sola, solo tiene a Dios para como su guía, como su roca, y ujú, entonces el máximo representante de Dios, el reverendo Preston, ujú, quien debería ser encaminarla a ese camino de luz y a salir adelante, lo único que hace es aprovecharse de ella, de lo ujú, ingenua que es, lo inocente que es, y abusa de ella. ujú. Entonces aquí vemos cómo obviamente eso te destruye el mundo, me Claro. puedo imaginar, y entonces cuando Lenora queda embarazada del reverendo T. Garden, y él le dice que no, pues, o sea, yo no soy, o sea, Sí. si no, no, eso no puedo ser. Y Ujú. vas a Siempre hacer estuvimos haciendo, sí, siempre estuvimos haciendo la obra del obras de Señor Dios, sí, ajá. porque yo voy a hacer eso si tú eres una, ¿qué? Una mujerzuela, eres una prostituta y que no sé qué, así le Ajá, empezó y va a ser a una vergüenza manosear. para tu familia. Ajá. Y obviamente, eso quizá para alguien es, tú dirías, che pendejos, me la pela, ¿no? Y no le voy a creer, no va a influir en mí, pero para ella, que es todo lo que ella tenía, su fe, y al Ujú, desmoronarse de esa forma sus creencias y su fe, que alguien a quien ella admiraba le hiciera eso, ujú. obviamente, pues, en su ingenuidad lo único que se le ocurrió fue suicidarse. Sí. Y lo triste es, y volvemos, las acciones de Dios, o estas casualidades, estas obras de Dios de forma misteriosa, en justo el último instante antes de colgarse, decide que no, todo va a estar bien, dice, piensa, recapacita y dice, a ver, Arvin siempre va a estar de mi lado, tengo a mi familia, no está tan mal, no tengo que hacerlo. Y al momento de querer quitarse la soga, se tropieza con el balde y se termina colgando accidentalmente. Ujú, ujú. Sí, y creo yo, fíjate, está curioso porque ya hemos hablado como de alrededor de 3 diferentes escenas, bueno, por así decirlo, mini actos de entre los diferentes personajes,
en todos hay una pérdida de fe. Como que los más fervientes creyentes son en realidad los que pierden la fe, los que Dios ignora. Y en cambio los que no creen, como que todo sigue estando muy bien, como que no hay una intervención mala. Y es más, los que abusan, por así decirlo, de esa creencia, de esa fe, o sea, terminan haciendo todo bien. O sea, por ejemplo, ves al reverendo, cómo utilizaba a todas reverendo las hijo de personas. puta. Sí, al maldito reverendo, güey. Ves a Roy, cómo también él abusa de esa confianza, pero él también termina siendo víctima de su propia fe, al igual que Willard fue víctima de su propia fe, ¿no? Pero, por ejemplo, ves a Carl y Sandy. Ellos no usan la religión, pero curiosamente como que posan como una pareja. Como dices, ¿por qué una pareja sería malvada? Porque, o sea, sería Carl solo, pensarías, pero una pareja que Sí, nomás quiere dar aventones de aquí para allá y terminan siendo con esa confianza, terminan rompiéndole y terminan haciendo cosas atroces, ¿no? Entonces, y el sheriff, él es la ley, es la figura prominente del pueblo y es más tranza y tiene todos estos encubrimientos políticos. Sí, exacto. Conforme va pasando esto, vemos que, bueno, Carl y Sandy siguieron con lo suyo, siguieron matando, siguieron perfeccionando su, pues no quiero decir arte, pero perfeccionando su modus operandi. Ándale. Y luego vemos como el sheriff, quien es hermano de Sandy, va a casa de ella y ella también como que tiene otro trabajo, como es prostituta, ¿no? Mencionan Sí. que es, pero ilegalmente es así como que la pimpean y entonces es una mancha pues digamos, en la vida del sheriff, quien para estas instancias está intentando reelegirse. Y vemos cuando él va y la visita, que ve la foto de ella con uno de las personas desaparecidas. ¿Qué hace? En vez de entregarla, en vez de confrontarla siquiera, lo esconde y luego después cuando puede, toma las evidencias, todas las fotos de ella y las quema. Porque era una mala imagen para él. Quema toda la evidencia, decide seguir encubriendo. Y yo creo que también por eso Carl y Sandy siguieron haciendo lo suyo todos estos años. Porque obviamente el sheriff iba a encubrir todo lo que pasara con ella para que no viniera a repercutir en su imagen. Entonces también digamos que tenían el apoyo de la ley. Operaban bajo el cuidado de la ley, del sheriff. Y vemos que también él tiene varios sobornos, trabaja con los mafiosillos locales, ya ves. Sí, y luego ya Leroy. cuando... ándale, Leroy. Entonces cuando ve que ya... Y Bobo. Y ya cuando ve que que ese Bobo me cayó bien, güey. Como que el El que más me cayó bien, sí. como que bien Súper buena onda. Súper buena onda. Cuando sabe que pues, como que lo van a matar. Que siente que lo pueden ir a matar el mafioso y Bobo. Él los visita antes. Y me da mucha risa que pues está el Bobo cocinando así, un chato grandote, toscote. ¿Quieres huevos estrellados? Y le queda, Simón, sí, yo aquí. Y luego, oye, ¿dónde está la pistola esa que mencionabas que te has comprado? Ya está en el cajón, ya está en la mesa. Sí, yo siempre quise, pero ¿qué le hice de que sí me gusta mucho? Me gusta el peso. Y empieza así como que así no así platicar. Y está todo ahí, le pega un tiro en la cabeza así por atrás. Y luego va y mata a Leroy, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí. entonces, ya volviendo a lo de Arvin, cuando se suicida se muere, porque no fue un suicidio en realidad, cuando se muere Lenora, Arvin, vemos que no toma acción desmedidamente, al menos irracionalmente, ¿no? Es una persona astuta y aunque tiene sus sospechas sobre el reverendo, no hace nada hasta que comprueba. Entonces vemos cómo el reverendo sigue engatusa a otra chava, a otra menor, con las mismas de que Dios y la chingada. Vemos cómo también es abusivo con la esposa, que también tengo entendido que era mucho menor que él. Entonces vemos todas estas escenas y vemos cómo pasa. Y luego ya cuando Arvin va y lo confronta en la iglesia, vemos que todos esos puntos de vista, todas esas escenas que vimos eran a través de los ojos de Arvin, quien le dice que lo ha estado de una manera muy... siento que es de las mejores escenas de la película cuando lo confronta y que él dice que si tiene tiempo para un pecador,
Dice, sí, ¿qué has hecho? Y le empieza a escribir todo lo que el reverendo hace. Y me gusta mucho cómo le empieza ya cayendo el 20, que primero como que dice, mira, se parece a mí. No, hace esto y Ajá. esto. Ya está como compañero, ¿no? Como diciendo, Ajá, ¿a le ti dice, también te gusta eso? Ajá, ándale, así como que, sí, que, huevo, compa. Sí, y luego, my peep. Pero, y de hecho hasta le dice que, bueno, y se resiste, así como hasta... Loco, Como sí, enfermo, de ¿no? que, bueno, y se resiste, o sea, sin esconder su... Con cuanto ve que él empieza a escribir, como que hasta se emociona el güey, no sé si hasta... O sea, Sí, le sí, causa sí, una sí. excitación sexual, no sé, digo. Ándale. Porque se ve así, pues, creepy, ¿no? De que Oye, dice, me recordó y se como... resiste, pelea. Sí, oye, me recordó como a los de Chabela, los sketches de Chabela con el sacerdote siempre decirlo, a ver, sígame platicando, Chabela. Ándale. Sí. Y ya cuando por fin le cae el 20 al reverendo, que se levanta y dice, a ver, cabrón, ¿quién eres? Y la chingada. Entonces este güey ya Arvin lo encañona y todo, y me gusta mucho cómo, digo, lo acorrala y lo deja sin salida, que este quiere apelar a que, a ver, baja el arma y no hay pedo. Ujú. Pero como este güey ya porque fíjate, primero comprueba visualmente y luego al acercársele, en vez de confrontarlo directamente, aunque sabe que es él, va y primero le dice, oiga padre, y bueno, reverendo, hice esto, tengo estas dudas, mire, mi esposa y tal, y al ver la reacción de este güey termina de convencerse de que es un enfermo, dice, no mames, este Ajá. cabrón me está, no, lejos de regañarme, me pregunta, oye, ¿y cómo está? Entonces Ujú. dice, ni madre, entonces le dispara y pues ya lo masacra en la iglesia, le dispara y lo mata, ¿no? Ujú. Entonces digamos que es donde ya cruza la raya el personaje de Arvin, que pasa a ya convertirse en un asesino. Ujú. Pero es un asesino muy diferente a Carly Sandy. Es una persona, es un acto malvado, sí, pero se pudiera decir que le hizo un favor a la Ujú. comunidad, porque este güey, en una posición de poder como esa, es un país pequeño, digo, país, es un pueblo pequeño en donde el reverendo es la autoridad moral, Ujú. espiritual. Entonces tienes esta clase de persona de depredador ahí, consolidado porque sabemos que el Estado y la iglesia son como uña y mugre. Ujú. Entonces, obviamente está en una posición en la que puede seguir haciendo eso con muchas personas. Y lo iba a Ujú. seguir haciendo. No había ninguna Ujú. clase de arrepentimiento. Porque de hecho cuando... cuando el discurso que hace que ella... No me acuerdo si el discurso lo da antes o después de que ella se muriera, de Nora. Pero cuando Ujú. dice lo de Delusions, que sí, Delicious. que desde ahí ves que todo su mensaje es enfocado a decir de que si dicen algo de mí, están locos, Ajá. son ilusiones, Son cosas eh, del diablo, ajá, dicen, son ¿no? cosas del diablo, o sea, que tienen la cabeza, obviamente yo no podría hacer esto. Entonces esto es nomás salvarse el pellejo este cabrón. Se usa la Sí. palabra de Dios para cubrirse, como Ujú. escudo. Entonces qué bueno que lo mataron a la chingada. Ajá. Y... Oye, y por cierto, ahorita que mencionaste lo del sheriff, hice el paralelo, que no lo había hecho hasta ahorita que lo mencionas. El sheriff es la misma persona. También, o sea, como dijiste tú, si Carly Sandy, si él los hubiera parado, todo hubiera estado bien, pero o sea, como no hizo nada, siguió haciéndolo. Entonces se me figura como si fuera, el reverendo es como Carly Sandy, y Dios y este sheriff, que es como si fuera la ley, ¿no? Es, o sea, Ajá, los dos dejan que lo actúen a permiten. pesar, Ajá. lo permiten. Sí, Y entonces no están hacen el acto en ausentes. sí, digo, como dice el reverendo no mató a nadie, en teoría, el sheriff Ujú. tampoco mató a nadie, pero son la causa directa de que siga Exacto. pasando de que pasara. Más obviamente más el reverendo que el sheriff, pero el sheriff es igual de responsable porque sabes que tu hermana es una asesina que hace cosas ilegales y te das de la vista gorda por tu beneficio. Exacto. Entonces, sí, no pondría a Dios tan comparado al sheriff porque el sheriff Sí. tiene su interés personal, Ajá. pero sí, digamos, son igual de Ausentes. Ajá. ausentes. Ujú. Entonces, por ejemplo aquí puedo comprender las acciones de Arvin porque las autoridades, como mencionaba, son la iglesia y el Estado. Ujú. ¿El Estado qué iba a hacer? O sea, ¿qué iba a hacer el sheriff si el reverendo está haciendo estas cosas y va a Arvin y lo denuncia? A ver, reverendo, ¿fue usted? No, ok, se acabó el caso, cerrado. Ya. Ujú. ¿Sabes? Ujú. O inclusive si sí es, le puedes decir, bueno, sheriff, mire, sí era yo, pero yo puedo hablarle a mi congregación, decirles que vienen las elecciones, que voten por un sheriff Ajá. honorable, ejemplar, como es usted. Ujú. Entonces,
¿quieres seguir siendo sheriff o a mejor alcalde más adelante? Ajá. Cuente con mi ayuda, mientras yo Ujú. tenga la suya. Entonces, en Sí. realidad no hay ley en este pueblo, jamás iba a haber justicia para Lenora. Arvin hizo lo que su papá le enseñó, tomar justicia por su propia mano, pero de Ujú. forma inteligente, no como pendejo, que eso es muy Ajá. importante. Y bueno, de aquí mata al reverendo, obviamente dice, me largo de aquí, me voy de este pueblo, ya no hay nada aquí para mí, se despide su abuela a través de una nota, porque dice que no puede hacerlo de frente, entendiblemente, y se va. Entonces en su camino, otra vez, los actos de Dios, se topa con Carl y Sandy. Se le acaba la Quien, gasolina, ¿no? El carro ajá, se le... sí, Papá, sí. sí, pues era como un carro viejito, en carretera se le vence el carro, ya no da más y se queda ahí tirado. Y bueno, para este punto, quiero mencionar que Carl y Sandy, lo que hemos visto es que Sandy ya tenía muchas dudas sobre seguir con este rollo de asesinatos. Ujú. Inclusive hace maletas y se va, pero a medio camino, ni siquiera a medio Se camino, como a los arrepiente. 5 o 10 Sí. minutos se arrepiente y se regresa, ¿no? Y le dice al esposo de que, no, es que nomás empaqué antes y fui así nomás a dar la vuelta. Ujú. Entonces, cuando vemos que agarran a Arvin, ella le empieza a decir de que no, a ver, o sea, dijimos que nadie local. Y Ujú. no, igual hay que subirlo. ¿De dónde vas? A Ohio, ¿no? Le menciona. Sí. Y ahora, no, trépate, y ya se sube. Y pues ella va con dudas, va dubitativa. Y el Carl, pues muy seguro de sí mismo. Y aquí, la verdad, obviamente, como decías, es la cubierta perfecta. Porque es una pareja. Dices, no, aquí estoy a salvo, ¿no? Es como en Ujú. el Among Us, güey, que estás en un cuarto con otros dos y dices, nah, aquí no hay pedo y los dos son asesinos y te hacen garras, güey. Así dijo, no, somos tres, aquí no va a pasar nada. Y de Sí. hecho, Arvin también hubiera sido presa de estos güeyes si no fuera porque, digo, es una persona avispada, pero al estar yo creo rodeado de tanta situación, está tan alerta que se fija que él trae un arma. Y dice, Ujú. a ver, ¿por qué trae una fusca y esto está raro? Y de que Ujú. no, déjame paro a hacer pipí. Y luego va y se meten al bosque. Güey, pues ahí va a un lado, cabrón. Exacto. Entonces desde ahí ya empieza como a sospechar. Ujú. Y entonces ya cuando ve que está muy rara la cosa, le dispara al Carl en defensa propia porque ya ve que lo iba, como que ya había sacado la fusca, ya lo iba a encañonar al Arvin y ya le iba a decir como que órale, güey. Ujú. Entonces Arvin le dispara y lo mata. Y aquí se queda en digamos, en un empate con Sandy, porque Sandy también le apunta con su propia pistola, ¿no? Ujú. A Arvin se quedan apuntándose. Y de hecho mencionan que Sandy decía, bueno, ¿y si ya mato a este güey y me voy con el Arvin? Ah, Ujú. pero si te fijas, entonces bueno, aquí se disparan los dos, Arvin y Sandy, pero Arvin se salva porque Sandy tenía salvas, o Ujú. sorpresa, y ya pasan cuando el esposo le había cambiado las Las balas, balas. porque ya tenía estas dudas, y me gustó cómo estuvo, porque sí sientan el precedente Ajá. de que ella está todo el tiempo dudando, y se nota, y el esposo hasta se queda, el Carl se queda que, empacaste tan temprano, nunca hacemos eso. Y son Ujú. criaturas de hábito, son asesinos seriales, tienen reglas y tienen una operación que no cambia. Exacto. Entonces se le hizo muy raro y eso hizo que cambiara las balas. Entonces, sí se me hizo que estuvo bien, pues sí, no, Sí, no se me muy hizo bien una jalada. ejecutado. Ujú. Y entonces, y aquí la mata, y fíjate, no se me hizo tan trágico, porque si bien ella tenía sus dudas, tuvo muchas oportunidades para dejar de hacer eso y nunca lo dejó hacer. O sea, sí, Ujú. tienes tus dudas como tienes, o sea, mm, su fe, su fe en seguir asesinando, digamos que su gusto en seguir asesinando es como tu fe en Dios. Ajá. Está inestable, tienes tus dudas de repente, con que Dios, no sé, esto y lo otro, pero sigues creyendo. Ujú. Entonces, hay cosas, y ella también, yo no sé si quiero seguir matando, no sé si ya estos, pero al final del día, ¿qué hacía? Volvía a sus andadas. Entonces Exacto. ella iba a seguir en esas cosas. Entonces Arvin pues le puso un final a eso, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, y luego ahí es cuando ya el sheriff, ¿verdad? Empieza, bueno, él empieza a huir, Arvin, y lo empieza a buscar la ley. Y el sheriff, pues, primero destruye, como dices tú, toda la evidencia de la hermana, ¿no? Ajá, destruye la evidencia de la hermana y aparte él como que cuando ve que matan a la hermana,
y ve que son de que 9 milímetros y luego se entera que mataron al Ujú. reverendo con la misma, con un arma de 9 milímetros de calibre, Ujú. aunque suma uno más uno y dice, ah, pues es el Arvin, ¿no? Sí, porque era la Luger que le había regalado el papá Willard cuando Ujú. trajo la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente dicen que era la pistola que mató a Hitler, pero no, pues es simplemente Sí, una pistola alemana, ¿no? Pero sí, luego es cuando empieza el confrontamiento entre Arvin y el sheriff en el área de donde tenía el mini templo que había hecho el Willard, donde habían crucificado al ujú. perro, ¿no? Sí, sí. Recuerda que ahí es donde quería volver él para enterrar al perro y dice, ah, pues o sea, esa es mejor opción que cualquier otra. Voy a ir a buscarlo ahí porque nunca regresó. Y es como, es el primer punto donde se conocen, por así decirlo, ¿no? O bueno, como que es una como conclusión de que vuelve al inicio, ¿no? De su relación, de donde Claro. se conocieron. Lo que los unió es ahora lo que los va a deshacer. Y fíjate, empieza un discurso interesante porque es un poco parecido al discurso que tuvo con el reverendo, Arvin. Porque fíjate que también, así como dices tú, el reverendo, como tratando de no esconderse, pero al mismo tiempo como pidiéndole que vamos a ayudarnos, vamos a arreglarnos aquí solos pacíficamente. Y el sheriff actúa ciertamente igual, pero es como para traerlo, para sacarlo de la trampa y poder matarlo en el momento. Sí, exacto. Aquí quien, como dices, el reverendo era quien estaba en una posición, digamos, pues indefensa. Entonces él Ujú, está negociando, pero para salvar su vida. Aquí el ujú, sheriff está negociando, pero para matar a Arvin. exacto. Y Arvin le menciona de que, oye, pero pues, o sea, yo me defendí, o sea, su hermana era una asesina, pues qué pedo, me defendí, güey. Y Ujú, yo sí, y fíjate, yo tenía la esperanza un poco como de que el sheriff dijera de que, bueno, o sea, mi hermana es una asesina serial, y ya sabía. Y es como que, bueno, mejor se lo merecía, no a perseguir a este güey. No, Tati, los huevos de enojarse y de perseguir al Arvin, pues, güey, qué pedos. Obviamente fue defensa propia, pero no persigue a Arvin por la hermana, güey. Luego entendí. ajá, Lo persigue porque sabe de la hermana sí, y que él es sí, quien lo puede hundir después al sheriff. O sea, la hermana no digo que no le importara, pero no le importó hasta el punto de buscar matar a Arvin, sino lo que lo ujú, movió, lo movilizó, lo impulsó a buscar a Arvin y matarlo, es eliminar la evidencia para exacto. cubrirse él. Ujú. Sí, era el cabo desatado, ¿no? Que tenía que terminar Ujú. Sí, el de cabo destruir. suelto ahí que le faltaba. Sí. Y bueno, pues, Spider-Man contra Winter Soldier se enfrentan y pues ya en la puntería de Winter Soldier ya no es lo que era antes. Ya Está fuera de no. condición y pues termina mordiendo el polvo. Oye, y hablando de todas estas simbologías de Spider-Man, acabo de pensar, a Roy lo muerde una araña, pero no se convierte en Sí, Spider-Man, güey. O sea, le hubiera mordido a Tom Holland, hubiera sido una historia totalmente distinta. sí, Spider-Man en el sur, así. ¡Howdy! ¡Hijo! Some rasty. Sí, güey. Pero Ay. sí, entonces aquí pues termina ya con el sheriff y aparentemente ya termina con el peligro. Y ya Arvin cansado, fatigado de todo esto que ha Ujú. vivido porque ya mató a 4 personas no sé, güey, en 24 horas quizá. Ya sé. Entonces, digo, obviamente te pesa. Y así termina la película con Arvin. Arvin agarra a Ride que va hacia Cleveland, creo, o hacia Ujú. dónde iba, Sí, con un a como Ohio hippie. iba, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí. creo que le dice Cleveland. Entonces dice, no, Simón, vete para allá. Ujú. Y ya por fin cuando está ahí en la camioneta, que ya se siente a salvo, digo, no creo que haya a lo mejor era la competencia del Carly Sandy, ¿no? El asesino de otro. Era la Sí, otra. güey, el hippie. Sí, güey. Era El la Charles Manson, competencia, güey. güey, sí. ¿Cómo te llamas? Charles Manson. Charlie. Pero sí, entonces ya se siente a salvo, se siente calmado y aquí es cuando empieza, me gusta el final porque empieza a verse cansado, empieza como que quedarse dormido y empieza a escuchar el radio, entonces en la radio es Nixon diciendo o sea, Andrew justificando... Johnson. Sí, sí, sí. Ah, ¿era Johnson o era Sí, Nixon? digo Andrew Johnson. Lyndon Johnson. Ajá. Yo pensé que era Nixon, güey. Sí, no, es Lyndon Johnson porque él Tierras, es el no, que Nixon empieza el fue draft. después, ¿no? Ok, Sí, 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 sí. entonces mencionando que pues necesitan más soldados para Vietnam. Y entonces aquí empieza a mencionar el narrador de que Arvin empieza a preguntarse si quizás se vaya a una nueva ciudad y empiece una nueva familia, quizás se regrese
se quede con su abuela e intente arreglar las cosas. O quizás se enliste y se vaya a la guerra porque es lo que su papá le enseñó. Le enseñó no empezar las peleas, pero sí terminarlas. Entonces quizás sea otra opción irse a la guerra. Pero lo que se hace interesante es que, bueno, dos cosas me hacen interesantes. Uno, que si bien aquí ya como que todo este velo de violencia, no sé, de violencia, de actos, de esta agresión, empieza a levantarse y al menos él ya tiene opciones. O sea, no sabemos qué opción tomó ni qué opción vaya a tomar, pero el punto es que las tiene. O sea, ya tiene opciones, ya puede él escoger, ya puede él decir qué hacer con su vida. Aquí es donde el ciclo de violencia llega a un punto de inflexión en el que o lo perpetúa yéndose a la guerra y quizá si es que regresa vuelve traumado y los pecados del padre pasan a los del hijo, o si simplemente decide seguir adelante y dejar la violencia detrás. Y yo creo que eso es lo que acaba decidiendo hacer. No lo sabremos, pero porque cuando está dando el discurso el presidente sobre la guerra, en vez de él subirle al radio o prestar atención, ¿qué hace? Bosteza. O sea, hace un bostezo larguísimo. Como que bosteza de que no le importa. Si lo que él quiere es descansar, él quiere paz. Entonces yo pienso que él simplemente siguió su camino y llegó hasta Cleveland y quizá ya hizo una nueva vida. ¿Verdad? Es lo que yo quiero pensar. Sí, y fíjate, toda la película vemos a Arvin un poco... ¿Cómo te diré? Quiero decir como despierto, como avispado, como... Sí, avispado, muy atento. Sí, como si se hubiera tomado dos Bien expresos trucha, sí, todo el sí, tiempo. sí. Ajá. Sí, Y en listo. ese momento como que relajado, como que ya tuvo su dosis de violencia, de agresión, como que ya dejó eso ya atrás. tuvo suficiente para una vida, ¿no? Con que ya se relaja, baja los brazos, se queda flojito y con que ya dice, ya voy a fluir, ¿no? Voy a fluir acá con mi bro, el hippie, a ver qué pasa. Oye, y fíjate, el hippie está como si fuera Jesucristo, ¿no? Todo el pelo largo, la barba y todo eso. Bueno, es que todos los hippies parecen que... Sí, que Jesus take the wheel. Sí. Ándale, sí, es como que él tome decide el rumbo de Arvin, ¿no? Pero me gustó ese final, siento que fue un muy buen final porque es un poco ambiguo, pero sí te deja indicios de creer que este ciclo de violencia de este pueblo pequeño, Knock'em Steve. Knock'em Steve, sí, aparte, me gustó Knock'em el título. Steve el nombre, es como de que... Que déjalos desmayados, tiesos, ¿no? déjalos tiesos, déjalos tiesos. Sí, Bloquea a los tiesos. Entonces, me gusta este término de ciclo de violencia, pero a lo que voy aquí es que el mensaje, no sé, obviamente ninguna persona religiosa en esta película es ejemplar, no sé si es tirándole a la religión, pero también no creo porque el simple hecho de que habla de Dios quizás es una queja diciéndole que pues, deberías hacer más por nosotros porque tampoco creo que sea una crítica a la guerra. Tampoco. Porque si bien Willard regresó mal de la guerra y obviamente existen sus daños colaterales, no, las personas menos admirables aquí no tienen nada que ver con la guerra. Nada. Ni Carl, ni Sandy, ni el sheriff, ni el reverendo ninguno de los reverendos fueron veteranos de guerra. De hecho, a los soldados los ponen en buen nombre, porque fíjate, al que matan Carl y Sandy, al soldado que iba a Vietnam, claro, lo ponen sí, como cierto, inocente. Sí, lo ponen y optimista, y alegre, se veía como feliz, ¿no? Ajá. Y Willard, si bien tenía sus demonios, nunca hizo nada que tú dijeras, se mamó, guau, a la madre, este vato está tocadísimo. Dios, crucificó al perro, sí, pero no se compara con todos los actos de las otras personas. Sí, para nada. Porque aparte el perro le dio de comer y lo mató así, o sea, noblemente, pues rápido. Ya lo colgó ahí por su trauma. Pero... Sí. Y cuando le parte la madre a estos vatos, tampoco lo hace... O sea, sí fue violento, pero él no instigó, él no actuó, él no fue el primero, ¿sabes? No, él hizo lo necesario. Y eso es lo que vemos atrás de la película, de hacer lo necesario. Sí es agresivo, pero nunca es violento, pero nunca es malvado, malicioso. Sí, no, y fíjate, eso es lo que quiero dejar yo también con mi comentario final, que creo esta película, o sea, tiene todos estos, para mí, como te digo, a mí me vuelven loco los guiones bien hechos.
este guión tiene muchas cosas, mucha simbología, muchos como lazos entre cada una de las escenas, como espejismos. O sea, espejismo me refiero a que se refleja una escena con otra. Tiene mucho de este contenido, pero como que está sin dirección. O sea, me refiero a sin dirección de que no llega a una conclusión donde dices, oh, wow, eso está genial. Sí, exacto. Wow. Tiene todos estos grandes elementos que mencionas, pero no tiene un impacto, no tiene este efecto que tú dices, wow, qué historia tan... O sea, no, siento que se quedó corto, se quedó cerca Claro. de ser una excelente película. Porque, por ejemplo, cuando Arvin se enfrenta con el reverendo, tú sabes que quieres que gane Arvin, no tiene ninguna cualidad redimible el reverendo. Cuando Ujú, se enfrentan con Carl y Sandy, no tienen ninguna cualidad redimible estas personas tampoco. Tú siempre, o ujú, sea, siempre quieres que gane Arvin, no ujú. dudas. Cuando se enfrenta al sheriff, igual. Entonces siento que hubiera sido una historia más impactante, más emotiva, si hubiéramos visto un poco más adentro estos personajes. Sí. Quizá el sheriff pasó algo en su infancia, podemos verlo como víctima de a lo mejor de algún ambiente. Ujú. Quizá si lo hubiéramos visto como una persona honorable al principio, hubiera sido diferente porque es como que esta persona moral caída, ¿no? Que ya Sí. abandonó su compás. Si hubiéramos visto quizá a Sandy que era presa de Carl, manipulada. Ujú. Sí, sabes, como que un poco más de contexto a los otros personajes, no nomás a Arvin. Siento que hubiera habido este choque de emociones en el que tú dices, híjole, que gane Arvin, pero esta pobre persona mmm, no quiero que se muera ninguno, ¿sabes? Sí. Todos eran malos menos Arvin y Arvin hizo cosas malas, pero no era una mala persona. Pero entonces siento que aquí es donde el impacto emocional de la película no termina de llegar porque no existe este choque de personajes en los que tú dudas, que dices, híjole, esta persona también es buena, que no existe este contraste, ¿sabes? Sí, como dices tú, es muy... no quiero decir que es blanco y negro, pero es, o sea, como que tiene muy definida el personaje. O sea, el sheriff, a mí la verdad ni me interesó mucho su personaje porque como que dices, bueno, ¿y Sí. qué? ¿Y a mí qué me importa? Y también los personajes de esta Leonora y de su mamá, Helen, como que demasiado tan trágicos que dices, ¿para qué los quise ver? Para desarrollar a otros personajes. Y creo que tiene que ver con el diálogo que hice la película. Algunas personas nomás nacen para ser enterradas. Ujú. Pero, bueno, como que Pero eso le es algo muy faltó gris, ¿sabes? Como que, o demasiado. sea, lo entiendo la película, pero se me hace muy, a pesar de que son blancos y negros, la película es muy gris. Ujú. Entonces no termina de llenarme, no termina de encantarme porque, ok, sí, nació para ser enterrada, pero ¿qué me quiere decir con eso? Exacto, ¿Dónde está ajá. mi recompensa? ¿Qué con eso? O ¿Sabes? Es sea, lo ¿por que qué no me debo acabo de sentir entender. triste? Ajá, ¿por qué me debo Ajá, sentir triste que la mataron? ¿O cuál fue el propósito que la mataron? Que Arvin después saliera adelante. Como que digo, como que le falta, no me llena, no me sí, exacto. satisface. Sí, yo también siento que le faltó. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas del sheriff, por ejemplo, eso era lo que yo tenía de problema. Toda la película se trata como algo sobre Dios, sobre la fe. Y yo no podía cascar por qué el sheriff y la historia de Carly Sandy, por qué sus historias se vinculaban con la religión. Como que había como dices tú, como la fe de, por ejemplo, de Sandy. Exacto, no vemos fe en ellos. Ajá, pero no contrastaba, no había ese lazo entre ellos. Y yo creo, no he leído el libro, desconozco qué es lo que tenga el libro, a lo mejor en el libro lo explican mejor. Pero como dices, tú me hubiera gustado que desarrollaran más al sheriff, por ejemplo, que quizá, no sé, también era religioso, pero era como el tipo religioso de que, pues es que lo hago por mi familia, porque la religión me hice tomar en cuenta a mi familia. Y que por eso no va contra Sandy. Y que siempre como que le da una segunda oportunidad a Sandy. Pero también era corrupto. Pero era Exacto, corrupto porque quería hacer el bien. No sé, algo mucho más exacto, contrastante. exacto. Uf, hubiera estado Sí, genial y hubiera ¿cómo tenido dices? este Darle vínculo. cualidades redimibles a esos personajes, hacer que empatizáramos con ellos, para que al momento del enfrentamiento final dijeras, híjole, pasa aquí lo que pase, va a ser una tragedia, porque pobre sheriff, porque esto lo hacía por su familia, pero Arvin no lo sabe, y pobre Arvin porque él nomás quiere huir, él ni siquiera le importaba exponer al sheriff, no había necesidad, pero el sheriff no lo sabía. Pero Ujú, entonces no existe esto de que tú dices, híjole, que por fin se van a enfrentar. No, simplemente es de que ahí va otro tras Arvin, ya se lo despachó. Órale. ujú.
Y luego, ¿por qué? También yo dije, bueno, ¿y por qué quieren? O sea, no entendí yo por qué, por ejemplo, querían que estuviéramos a favor de Arvin. ¿Por qué Arvin era el protagonista? O sea, nos están mostrando que todos los demás son como que utilizan, la religión los utiliza, o hay un cierto descontraste entre la religión y la vida real, ¿no? Y cómo la religión como pervierte la corrupción del alma, de las intenciones, etcétera. Pero Arvin nunca se ve que como que cree, como que le vale gorro la religión. Y sin embargo, si consideramos el argumento ese que es el Dios omnisciente, el narrador y todo eso, es al que más le ayuda. O sea, Claro. no entendí cuál fue el mensaje. O sea, ¿qué es lo que me quieres transmitir por medio de tu historia? O sea, que el que no cree es al que mejor le va. Es el justiciero, porque de hecho él es el que destroza al reverendo, destroza a Carla y a Sandy y termina por despacharse del sheriff corrupto. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Esa es mi pregunta más grande. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a esta película le daría un 6, no, 6.5, yo creo. Se me hizo una buena película, nada más el mensaje me quedó un poco, no me quedó claro. Tiene cosas muy positivas, otras cosas no tanto, pero en sí se me hizo un buen esfuerzo. Yo le daría un 6.5. Sí, yo le daría a lo mejor 5.5 de 10. Porque, de nuevo, las actuaciones son buenísimas, una por cada actor. Y una que te digo, Sí, es la sí, sin cinematografía duda, y sin las todo eso. actuaciones se me haría, sin esas actuaciones se me haría un sólido 5. Sí, entonces totalmente las actuaciones lo que hacen esta película, y creo yo que eso es la razón por la que hay que verla, porque esta película va a ayudar a que estos tres actores, que de por sí ya tienen mucha... Sí, mucha ¿cómo se chamba, dice? de por sí ya Mucha muy chamba. reconocidos. Sí, Robert Pattinson está saliendo en todo ahorita, es tipo Leo DiCaprio en sus tiempos, Sí, ¿no? Cuando sí, empezó. sí, Y de entonces acuerdo. ahorita ya está saliendo. Entonces este va a ser como el trampolín para los tres para todavía hacer mejores Sí, películas. para no que se sumen. encasillarse, exacto. Siento que Ajá, y sobre todo a Tom Holland le va a ayudar mucho esta película porque va a ayudar uf, a salirse del universo de Marvel, de todas estas de franquicias, y va a demostrar que es una persona bastante capaz en un papel de una película independiente, una película un perfil más pequeño pero más artística. Sin duda Tom Holland tiene el talento. Como mencionamos, casi todos los actores son Jason Clarke, australiano. Harry Melling, creo que se llama algo así, el actor de Dudley, es inglés. Tom Holland, inglés. Pattinson, inglés. Bill Skarsgård, escosés. Y todos no, ellos... sueco, sí. Y todos ellos... perdón, sueco, perdón, sí, exacto, sueco. Entonces todos ellos tienen... La verdad que hacen todos un gran papel. Todos no te das cuenta, sus acentos son extraordinarios. Súper bien estudiado, un gran esfuerzo de ellos y la verdad que por las puras actuaciones vale la pena la película. Sí, definitivamente este es el trampolín para estos tres actores para reunirse con directores de ese calibre también. Claro, pero bueno, eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube, en su plataforma favorita de podcast, y también pueden seguirnos en Instagram. Ahí nos pueden dejar sugerencias de episodios y nosotros le echaremos un ojo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Y más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo pronto.